Informe Diario, yo soy Vanessa Almenara, los voy a acompañar el día de hoy, pero antes vamos a revisar los titulares. En un mensaje contundente a nivel internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó su firme respaldo a Israel frente a la creciente escalada del conflicto en Medio Oriente. El ejército estadounidense estima que China posee más de 500 ojivas nucleares operativas. Además, existe preocupación sobre el posible desarrollo de misiles de largo alcance con capacidad de llegar a Estados Unidos. En Argentina, en medio de una profunda crisis económica, este domingo 22 de octubre se llevarán a cabo las elecciones presidenciales. En Venezuela, tan solo 3 días de las elecciones primarias de la oposición, un grupo de colectivos chavistas atacaron a partidarios de María Corina Machado. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias, pues en un mensaje contundente a nivel internacional, el presidente Joe Biden expresó su firme respaldo a Israel frente a la creciente escalada del conflicto en Medio Oriente tras el feroz ataque perpetrado por Hamás. El mandatario hizo un llamado imperativo a la nación estadounidense, destacando la necesidad de respaldar a Israel y Ucrania en sus respectivas luchas contra el grupo terrorista Hamás y las fuerzas rusas, respectivamente. En un mensaje a los Estados Unidos y el mundo, el presidente Joe Biden manifestó firmemente su respaldo a Israel ante la escalada del conflicto en Medio Oriente tras el feroz ataque terrorista de Hamás. El mandatario ha hecho un llamado urgente a la nación estadounidense, subrayando la necesidad imperativa de respaldar a Israel y Ucrania en sus respectivas luchas. Durante su discurso, Biden articuló que el involucramiento activo de Estados Unidos es esencial para evitar un caos global y sostuvo que el liderazgo americano es lo que mantiene unido al mundo. Acentuando la gravedad de las amenazas, el presidente relacionó a los militantes de Hamás en Gaza, quienes recientemente lanzaron un feroz ataque contra Israel, con el presidente ruso Vladimir Putin, responsable de la invasión a Ucrania en el 2022. Ambos actores, argumentó Biden, tienen un objetivo común: aniquilar democracias vecinas. Biden solicitará al Congreso un financiamiento de $100.000 millones, de los cuales 60.000 millones serán destinados a Ucrania y 14.000 millones a Israel. Estos fondos también contemplarán ayuda humanitaria, seguridad fronteriza y apoyo en la región del Indo-Pacífico. Después de una visita reciente a Israel, tras el devastador ataque de Hamás, Biden reiteró su solidaridad con el país. Defendió a Israel de acusaciones sobre un atentado en un hospital en Gaza e hizo un llamado a la nación israelí para responder con medida y no ceder ante la provocación. Finalmente, Biden enfatizó que las alianzas internacionales y la acción decisiva son cruciales. Además, señaló que la inacción ante el terrorismo y la agresión solo conduce a más caos y destrucción. El enfrentamiento en curso entre Israel y Hamás en Gaza ha llevado al presidente Joe Biden a solicitar un importante apoyo financiero para Israel. En este contexto, la Casa Blanca planea pedir al Congreso miles de millones de dólares en fondos para respaldar a Israel en su conflicto con Hamás, al ser un asunto de suma importancia para la defensa y seguridad de Estados Unidos. La situación en la región sigue siendo delicada y las preocupaciones sobre la seguridad y el bienestar de la población civil en ambas partes siguen en aumento. El presidente estadounidense Joe Biden instó a los americanos a incrementar el gasto en miles de millones de dólares para respaldar a Israel en su enfrentamiento contra el grupo terrorista Hamás, mientras el ministro de Defensa israelí advirtió a sus tropas sobre una posible incursión en Franja de Gaza para contrarrestar al grupo militante palestino. En un discurso televisado desde la Casa Blanca, Biden destacó que Hamás busca aniquilar la democracia en Israel. Paralelamente, hizo hincapié en la importancia de proporcionar ayuda urgente a los civiles palestinos en Gaza, que carecen de alimentos, agua y medicinas. No podemos ignorar la humanidad de los palestinos inocentes que solo quieren vivir en paz y tener oportunidades, señaló Biden. Israel se prepara para una posible invasión total de Gaza, región densamente poblada y gobernada por Hamás. Ante la inminencia de un conflicto, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, alertó a las tropas: ahora ven Gaza desde la distancia, pronto la verán desde adentro. El presidente Biden planea solicitar al Congreso la aprobación de fondos adicionales para Israel, que según fuentes alcanzaría los $14.000 millones.
Es una inversión inteligente que beneficiará a la seguridad de Estados Unidos por generaciones, agregó Biden. Tras los ataques de militantes de Hamás en poblados israelíes, Israel ha intensificado los bombardeos en zonas estratégicas de Gaza, donde Hamás se oculta utilizando civiles como escudo humano. Durante su visita a Tel Aviv, Biden intentó facilitar el ingreso de ayuda a Gaza con éxito limitado, buscando coordinar esfuerzos con Israel y Egipto. Mientras tanto, la preocupación internacional crece ante posibles expansiones del conflicto y el peligro para la población civil en ambas partes. Se ha constituido un comité trilateral compuesto por Israel, Estados Unidos y Egipto, con el objetivo de facilitar y supervisar la entrada de ayuda humanitaria a Gaza a través del cruce de Rafah en el Cairo. Según informó un oficial de la ONU a The Times of Israel, este esfuerzo conjunto surge en medio de la creciente tensión en la región y busca aliviar la situación humanitaria en Gaza, territorio que ha sufrido los embates del conflicto reciente entre Israel y el grupo terrorista Hamás, quienes usan a civiles como escudo humano. La entrada de suministros esenciales ha sido un tema crítico, ya que el cruce de Rafah ha permanecido cerrado, a pesar de los llamados internacionales para permitir el acceso de ayuda. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer que se espera que hasta 20 camiones cargados de ayuda ingresen a Gaza mañana, marcando la primera vez que se permite tal entrada desde el inicio de la guerra. Además, el mandatario estadounidense expresó su esperanza de que esta cifra pueda aumentar en el futuro. Esta acción representa un paso significativo en los esfuerzos diplomáticos y humanitarios para abordar la crisis en Gaza. La formación del comité trilateral subraya la importancia y urgencia de coordinar acciones a nivel internacional para garantizar que los suministros lleguen de manera segura y eficaz a quienes más lo necesitan en el territorio palestino. Una preocupante revelación del ejército estadounidense ha estimado que China posee más de 500 ojivas nucleares operativas, superando las proyecciones anteriores. Además, se plantea la inquietud sobre el desarrollo de misiles de largo alcance con capacidad de alcanzar Estados Unidos. Todo esto se desprende de un informe del Pentágono que analiza la capacidad militar de Beijing. El ejército estadounidense estima que China posee más de 500 ojivas nucleares operativas, superando las proyecciones anteriores. Además, existe preocupación sobre el posible desarrollo de misiles de largo alcance con capacidad de llegar a Estados Unidos, según un informe del Pentágono sobre la capacidad militar de Beijing. El informe China Military Power 2023 indica que China está modernizando rápidamente su ejército para proyectar poder no solo en la región del Pacífico, sino globalmente. Su capacidad se extiende a todos los dominios de guerra, incluidos tierra, aire, mar, nuclear, ciberespacio y espacio. Beijing ha finalizado la construcción de 3 campos adicionales de silos de misiles balísticos de largo alcance. Un alto funcionario de defensa expresó preocupación, solicitando a China mayor transparencia sobre su programa nuclear y un mayor interés en discutir la estabilidad estratégica y la reducción de riesgos, a pesar de que China sostiene que las tecnologías para producir plutonio están destinadas a fines pacíficos. El informe sugiere lo contrario. La Estrategia Nacional de Defensa de Estados Unidos identifica a China como un desafío principal, capaz de competir con Estados Unidos en poder militar, económico y alcance internacional. Beijing posee un ejército de más de 1 millón de soldados, la marina más grande del mundo en número de barcos y la fuerza aérea más poderosa de la región. La tensión crece en el mar del sur de China y Taiwán. En el 2022, China intensificó sus acciones hacia Taiwán con sobrevuelos de misiles balísticos y aeronaves militares. A pesar de que el presidente chino Xi Jinping busca la unificación pacífica con Taiwán, no descarta el uso de la fuerza. La agresión no se limita a los vecinos de China. En los últimos 2 años, los pilotos militares chinos han incrementado comportamientos coercitivos y arriesgados contra aviones estadounidenses en el Mar del Este y del sur de China, con más de 180 incidentes reportados. Funcionarios estadounidenses esperan establecer canales de comunicación de alto nivel con China para abordar estas tensiones, aunque la interacción actual se limita a niveles de trabajo. India está enfrentando presiones por parte de proveedores de petróleo ruso para realizar pagos de importaciones de crudo en yuan.
la moneda china. Según informaciones de Bloomberg y Reuters, el gobierno indio ha mostrado su incomodidad ante la idea de permitir que las refinerías estatales paguen las importaciones de petróleo ruso con la moneda china. Esta situación ha resultado en la retención del pago de al menos 7 cargamentos, según fuentes cercanas al asunto. A pesar del conflicto en torno al método de pago, no se han reportado interrupciones en las entregas. Empresas rusas, como Rosneft, continúan suministrando a las refinerías controladas por el Estado indio, las cuales están buscando métodos alternativos para realizar los pagos. Este desafío se presenta en un contexto en el cual India ha sido el mayor importador mundial de petróleo ruso por vía marítima este año. Las refinerías han estado adquiriendo este petróleo con descuento debido a un tope en los precios aliados. Si bien las refinerías indias han utilizado el yuan para pagar algunas importaciones de petróleo ruso, continúan empleando dólares y dirhams para saldar la mayoría de sus compras de crudo ruso. Es importante destacar que las relaciones entre India y China han estado tensas, lo que genera una resistencia adicional por parte del gobierno indio para usar el yuan como moneda de liquidación en transacciones tan significativas. Por otro lado, Rusia y China han estrechado sus relaciones en medio de tensiones internacionales. Bien, momento de irnos a una breve pausa, no se muevan, volvemos enseguida. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Bien, estamos de vuelta para contarles que Argentina se acerca a un punto de decisión crucial en sus elecciones presidenciales el 22 de octubre. Los votantes tendrán la posibilidad de elegir entre 5 candidatos con propuestas diversas, siendo Javier Milei, Patricia Bullrich, Sergio Massa, Juan Schiaretti y Miriam Bregman. Estas elecciones serán fundamentales para abordar los desafíos económicos y sociales en un país que ha lidiado con una alta inflación y problemas económicos tras la pésima gestión kirchnerista. En Argentina, todo va quedando listo para las elecciones presidenciales a realizarse el domingo 22 de octubre, donde se definirá el futuro del país. En este proceso electoral, los argentinos no solo definirán quién será el próximo presidente, también tendrán la responsabilidad de elegir a sus mandatarios de provincias, senadores y diputados locales. El ámbito municipal también tendrá presencia, ya que se decidirán los intendentes y los vocales de las comunas y juntas de gobierno. Los candidatos para relevar a Alberto Fernández en la presidencia y buscar arreglar el futuro de un país tan golpeado por la inflación son Javier Milei, Sergio Massa, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Miriam Bregman. En primer lugar, el economista Javier Milei, del partido La Libertad Avanza, ganó las PASO con un 29.86%, teniendo como propuestas más destacadas su plan de dolarización, una reforma tributaria y previsional, así como el cierre del Banco Central. Patricia Bullrich, que derrotó a Horacio Larreta en la interna de Juntos por el Cambio, busca mejorar la seguridad ciudadana y además enfocarse en la economía, la reforma de Estado y la producción. Sergio Massa, abogado de profesión y actual ministro de Economía, se postula como candidato a Unión por la Patria, la coalición oficialista del Frente de Todos. Pese a ser uno de los responsables de la alarmante inflación que vive Argentina, el candidato kirchnerista obtuvo un 27.28% en las PASO. De ganar, Massa aseguró que convocará a un gobierno de unidad y buscará llevar a cabo un plan de orden fiscal. Además, con menor intención de voto, se encuentran Juan Schiaretti, actual gobernador de la provincia de Córdoba, que se presenta por el partido Hacemos por Nuestro País, y también Miriam Bregman, que se destaca como la candidata del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, con un enfoque en cuestiones de izquierda. Estos candidatos compiten en una elección que determinará el futuro de Argentina y cómo se abordarán problemas económicos y sociales cruciales. Recordemos que Argentina vive en una constante crisis tras la pésima gestión de Alberto Fernández como presidente y Sergio Massa como ministro de Economía. El país sudamericano cuenta con una de las inflaciones más altas del mundo, siendo solo superada por Venezuela y Líbano. Actualmente, el dólar blue se acerca a la barrera de los 1.000 pesos por cada dólar. Y desde Argentina nos enlazamos con el analista político Eloy Vera para que nos dé los detalles de las elecciones que se celebrarán este domingo. Hola Eloy, bienvenido a Informe Diario. Yo quisiera comenzar preguntándote por cómo llegan los candidatos a estas elecciones. Hola Vanessa, muchas gracias.
Bueno, los tres principales candidatos que importan son los tres que básicamente empataron técnicamente en las últimas elecciones. Cada uno sacó alrededor del 30%, que son Milei, Bullrich y Massa. El que sacó ventaja, porque no fue interna, así que todos esos votos son de él personalmente, es Javier Milei, que desde que fueron las elecciones primarias ha controlado el rumbo de la discusión pública. Y actualmente se percibe como que es el candidato que tiene más momentum, que tiene más inercia, y el que tiene propuestas que a algunas personas les pueden parecer más realizables que otras, pero definitivamente es el que se presenta como el que tiene más posibilidades de gobernar y es probable que suba, principalmente comiendo votos de las terceras opciones, de Juan Schiaretti y de los partidos que no pasaron las primarias para empezar. Luego Bullrich, que se presenta como una opción medio de centro, es como propone una agenda liberal en lo económico, pero no tan abiertamente libertaria como la de Javier Milei, y sobre todo pone énfasis en que tiene un equipo de gobernadores, de ministros para distintas áreas y mucha experiencia detrás de todas sus políticas, aunque sus propuestas no son tan claras como las de Milei, en gran medida porque probablemente están más dispuestos a negociar y a hacer concesiones con las otras fuerzas. Y finalmente Sergio Massa, que fue el que sacó menos votos, algo histórico para el peronismo en la Argentina, que aunque rozan los 30%, no son todos de él. Él apuesta mucho a poder sacar algo de lo que son los descontextos, de las internas perdidas por los otros. Ha hecho una gran campaña del miedo para tratar de atraer gente que se abstuvo en las últimas elecciones, hubo casi un 30% de abstención, pero es el actual ministro de Economía y tenemos una inflación mensual de 2 dígitos. Es muy difícil remontar en esa situación. Entonces, ¿lo más probable es que podamos decir que esperen una segunda vuelta? Sí, muy probable que los candidatos se mantengan todos en el rango de los 30-20%. Se espera que Milei salga primero o segundo muy de cerca, y es básicamente una carrera entre Bullrich y Massa para ver quién va a esa segunda vuelta y después ver qué estrategia aplican para asustar básicamente con Milei. Claro, y por el otro lado también consultarte si la derecha en Argentina se ha fortalecido en estas elecciones tras los gobiernos de los Kirchner y Alberto Fernández. Definitivamente, después de 20 años de hegemonía kirchnerista y hegemonía del socialismo latinoamericano en general, no solamente la derecha, de versiones más radicalizadas hasta versiones más de centro, ha ganado una especie de hegemonía sobre el movimiento contracultural, sino que particularmente es muy popular entre los jóvenes. Si uno mira las encuestas, los jóvenes, sin importar su género, clase social, su ubicación geográfica, suelen votar mucho a Milei y a Cambiemos y haber dejado de lado el peronismo. Y sobre todo, incluso el propio peronismo ha moderado su discurso. Se intenta dejar de lado las asociaciones con el kirchnerismo, que es la etiqueta que asumió el chavismo en Argentina, y más se intenta presentarse como un candidato moderado, friendly con los Estados Unidos, puede ser más creíble o no, pero definitivamente se ha visto un giro cultural hacia las ideas, sobre todo de libre mercado y tal vez de alineamiento con Occidente, con Estados Unidos, con Europa, que hace 20 años era impensable en este país. Bien, Eloy, muchas gracias por esclarecer el panorama. Ha sido bastante importante para nosotros. Quedamos atentos entonces a lo que pueda suceder. Muchas gracias igual y hasta una próxima oportunidad. Hasta la próxima, estaremos atentos a lo que pase. Listo, Eloy, muchísimas gracias. Bien, entonces nosotros continuamos con la información, pues en Argentina, como ya lo escuchamos, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, indicó durante su cierre de campaña que este domingo acabarán con el kirchnerismo. Escuchemos sus declaraciones. Este domingo es un día muy especial, porque este domingo vamos a terminar con el kirchnerismo de una vez y para siempre. Por primera vez en los 40 años de democracia, el cambio tiene más fuerza y más poder que el continuismo, que el kirchnerismo. Por primera vez en esta historia. Massa, ¿cuándo? El pueblo entero se pregunta, ¿cuándo vas a dejar de afanar? ¿Cuándo?
este domingo 22 de octubre. Tenemos que cambiar la angustia que tenemos por fuerza, la angustia por decisión, la angustia por convicción, la angustia por voto para el cambio. A tan solo 3 días de las elecciones primarias de la oposición se produjo un incidente tenso en el que un grupo de colectivos chavistas asociados al régimen de Nicolás Maduro atacó a partidarios de María Corina Machado. Pese al incidente, que revela una evidente desesperación del régimen por evitar la realización de las primarias, el equipo de campaña de María Corina Machado envió un mensaje optimista, afirmando que la voluntad de cambio de los venezolanos no será detenida. A pesar de las maniobras de la dictadura chavista por manipular las elecciones de la oposición, como suspender las elecciones primarias en Argentina debido a restricciones locales y retirar de la contienda a 3 candidatos, 10 aspirantes opositores participarán en las primarias, con María Corina Machado como favorita según las encuestas. Con miras a las elecciones presidenciales del próximo año y después de la firma de un acuerdo electoral entre la plataforma unitaria y representantes del régimen, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, emitió un ultimátum a Maduro para levantar las inhabilitaciones a los opositores antes de diciembre. Estados Unidos y la comunidad internacional están vigilando de cerca la implementación del acuerdo y tomarán medidas si no se cumplen los compromisos previstos en el mismo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha tomado una decisión que está dando mucho de qué hablar. Se han suspendido algunas sanciones comerciales hacia Venezuela en respuesta a un presunto acuerdo entre la oposición y el notorio régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Este acuerdo, en teoría, pretende establecer condiciones políticas adecuadas para las elecciones presidenciales del 2024. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha decidido suspender algunas de sus sanciones comerciales hacia Venezuela, en respuesta a un supuesto acuerdo entre la oposición y el notorio régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Este acuerdo promete establecer condiciones políticas adecuadas para las elecciones presidenciales del 2024. Sin embargo, ante un historial plagado de manipulaciones, represión y maniobras antidemocráticas por parte de Maduro, surgen serias dudas sobre la legitimidad y sinceridad de este compromiso. Maduro, cuyo régimen ha sido infame por obstaculizar activamente las iniciativas de la oposición y violar sistemáticamente los derechos humanos, podría estar usando este acuerdo como una mera fachada. El objetivo podría ser obtener ventajas electorales y relajar la presión internacional, sin un verdadero interés en implementar reformas democráticas genuinas. El Departamento del Tesoro en su declaración menciona que las licencias concedidas durarán 6 meses y abarcarán sectores vitales como el energético de petróleo y gas. Estas podrían extenderse si Maduro cumple con sus promesas electorales y libera a aquellos detenidos injustamente. También se han otorgado permisos para transacciones con Minerven, la empresa estatal minera, y con bonos de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela. Mientras Estados Unidos muestra una apertura cautelosa, la comunidad internacional debe permanecer vigilante. La historia ha demostrado que confiar ciegamente en las promesas del régimen de Maduro puede ser un juego peligroso. Es esencial garantizar que cualquier concesión vaya acompañada de acciones tangibles y significativas hacia la democratización de Venezuela. Bien, hemos llegado a la parte final. Nosotros nos despedimos por hoy. Muchas gracias por acompañarnos.